es José Fernando Marín Arias, soy profesional especializado forense, trabajo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Como todos saben, la cadena de custodia es un registro documental de cada una de las evidencias que debemos recuperar en todo hecho delictivo, y en particular para los profesionales de la salud que se encuentran laborando en una institución de salud y que reciben pacientes víctimas de cualquier atentado contra su vida en los servicios de urgencias, y pues deben darle la debida atención médica que requieren estos pacientes. Enfocamos el taller a delitos sexuales, que como todos los médicos y todos los profesionales de la salud conocen, en todos los servicios de urgencias y todas las IPS deben tener ya el protocolo guía de manejo establecido en la resolución 459 del Ministerio de Salud, donde se establecen los 15 pasos para la atención integral de víctimas de delito sexual. En esa resolución, uno de los puntos es la recuperación, la recopilación de evidencia a que tienen derecho las víctimas. Esta resolución, como muchos de ustedes la habrán visto y la habrán revisado, tiene muy en cuenta los derechos de las víctimas: el derecho a la atención en salud, el derecho a la atención psicoterapéutica, el derecho al sistema educativo, al sistema de salud, al sistema judicial, y entre ellos está entonces la recopilación de evidencia. Evidencia útil desde el punto de vista forense para aclarar los hechos y que sirvan como fundamento técnico-científico para la investigación del hecho y, por supuesto, establecer responsables. Todas esas muestras que se recuperan en los servicios de urgencias deben contar con la cadena de custodia. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, la cadena de custodia es ese registro documental en el que se consigna cada evidencia recuperada de un hecho delictivo. Es un formato donde se registran la cantidad y las características de la evidencia y dan fundamento a esa cadena de custodia, garantizando la idoneidad, la identidad, la seguridad y la mismicidad de una evidencia, porque cada evidencia debe ser custodiada de manera tal que no se vaya a adulterar ni se vaya a perder, porque mucha de esa evidencia puede ser la evidencia más importante en el esclarecimiento de un hecho. Entonces, por ley, todos los profesionales de la salud que tengan contacto con una víctima de algún delito, y en particular en lo que nos atañe en este momento, que son los delitos sexuales, tienen la obligación de no solo hacer la notificación al sistema judicial del ingreso de ese paciente víctima de un delito sexual a la central de urgencias, sino de la recopilación de la evidencia. Y al recopilar la evidencia, entonces, deben garantizar la cadena de custodia de esa evidencia, diligenciando el respectivo formato de cadena de custodia, el rotulado adecuado de cada una de las muestras recuperadas en ese hecho. Tenemos aquí en esta mesa de trabajo diferentes elementos que sirven de embalaje para las diferentes muestras que recuperamos en los servicios de urgencias. Diferentes embalajes como bolsas de papel manila o papel blanco, en las que podemos embalar diferentes muestras biológicas, como por ejemplo escobillones o aplicadores que hemos utilizado para la toma de diferentes muestras biológicas. Papel craft, que siempre es muy importante en el embalaje de las muestras biológicas, sobre todo para prendas que deben dejarse secar al medio ambiente y después de secas
hacer el embalaje respectivo de esa prenda, idealmente papel craft, porque el papel absorbe la humedad y evita la proliferación de microorganismos que pueden deteriorar en cualquier momento esa evidencia, porque son evidencias como las prendas que en muchas ocasiones de delito sexual contienen muchos fluidos corporales como sangre, como fluido seminal, como fluido vaginal, que por ser una muestra biológica puede degradarse muy fácilmente si no se manipula adecuadamente y se evita el crecimiento de microorganismos, dejándola secar y embalándola en papel. Para las prendas no utilizamos nunca plástico porque el plástico favorece la humedad, aumenta la temperatura y favorece el crecimiento de microorganismos y por supuesto el deterioro de la muestra. En muchos de esos casos de delito sexual, la paciente puede ser puesta en incapacidad de resistir, suministrándole cualquier tipo de sustancia psicotrópica o psicofármaco. Por eso es muy importante en las pacientes víctimas de delito sexual que dentro de su relato narren que han sido sometidas por el influjo de alcohol o de drogas psicofármacos. Tenemos entonces este tipo de embalajes para la toma de las muestras para estudio toxicológico. Tenemos el Vacutainer tapa gris que se utiliza para el embalaje de todo tipo de fluido corporal en el que vamos a hacer estudios toxicológicos. El tapa gris indica estudio toxicológico porque es un tubo que tiene un polvillo en su interior, un polvillo que consta de fluoruro de sodio como preservante de la muestra de sangre y oxalato de potasio como anticoagulante. Y allí es donde debemos embalar las muestras de sangre para estudio toxicológico, alcoholemia, psicofármacos. Y por supuesto, el frasco debe ser manejado adecuado porque se puede quebrar y además es un frasco que es estéril y está al vacío, entonces siempre el llenado debe ser por punción con la jeringa a través de la tapa. Y por supuesto, esta muestra debe ir con su respectiva cadena de custodia y el rótulo respectivo de la muestra, indicando a quién pertenece. Y como es una muestra biológica, aparte de la cadena de custodia, también debe tener cadena de frío para evitar que se dañe. Igualmente tenemos frascos plásticos de polipropileno para recolectar muestras de orina para estudio de psicofármacos. Y en general se toma la cantidad de muestra que la paciente aporte o que el paciente aporte, mínimo pues serían 10 o 15 centímetros, pero si no se tiene sino 5 centímetros se pueden embalar también en Vacutainer tapa gris, la muestra de orina. Y por supuesto también es una muestra biológica y debe también preservarse en cadena de frío, también con su respectiva cadena de custodia y su respectivo rótulo. En algunas ocasiones es necesario tomar muestras de sangre en tubo seco, tubo tapa roja, que es un tubo seco, también Vacutainer al vacío, o cuando necesitamos muestras de sangre para estudios genéticos, para perfiles genéticos, utilizamos el Vacutainer tapa lila, que viene preservado con EDTA como preservante, y allí depositamos entonces la muestra de sangre para un posible conteo genético y también debe quedar guardado en cadena de frío. Nosotros por lo general no utilizamos el Vacutainer tapa gris, sino que utilizamos un papel filtro especial que ya viene estéril y con un preservante especial donde se aplican unas gotas de sangre y se rotula y se deja secar al medio ambiente, y esta muestra ya seca sí la podemos manipular en ambiente fresco, no necesita estar refrigerada porque es una muestra de sangre seca y se manipula más fácilmente y se traslada o transporta más fácilmente una muestra de sangre seca que un Vacutainer de vidrio, que puede romperse fácilmente y además que debe conservar la cadena de frío. Este tipo de papel filtro especial es el mismo papel filtro que utilizan en neonatos
para el tamizaje de las pruebas tiroideas. En los hospitales locales es probable que no manejen este tipo de muestra porque es costosa o de soporte. En ellos lo que pueden utilizar los médicos es un fragmento de gasa estéril o de tela de pañal estéril de 2 por 2 centímetros, impregnarla de sangre, dejarla secar al medio ambiente y embalarla en bolsa de papel o en papel craft con su respectiva cadena de custodia. Y por supuesto tenemos aplicadores estériles para tomar las diferentes muestras biológicas de las diferentes áreas anatómicas que nos narre la paciente donde el agresor o que el agresor utilizó como áreas de fricción corporal para obtener su satisfacción personal. Entonces, estos aplicadores los podemos utilizar para frotis orales, frotis de cuello, de axilas, de manos, de ombligo, de regiones inguinales, de región interglúteas y por supuesto para frotis de fondo de saco vaginal o perineal o de introito vaginal y de región perianal y anal, utilizando las medidas de protección adecuadas para evitar contaminar la muestra o añadir contaminación cruzada a la muestra. Entonces, tomamos el aplicador o los aplicadores y hacemos por medio de rotación del área que vamos a tomar esa muestra. Si es de cavidad oral, pues la boca ya está húmeda, no necesitamos humedecerlo, entonces simplemente hacemos un raspado de las regiones retromolares y de los espacios interdentales y de la base de la lengua, y ya después de tomada la muestra los podemos depositar en una gradilla o en un frasco, dejarlos secar al medio ambiente y ya cuando estén secos simplemente lo que hacemos es embalarlos en una bolsa de papel que no debe abrirse con las manos sin guante o soplando la bolsa, porque lo que hacemos es introducir material genético nuestro allá. Simplemente con el guante se abre la bolsa y se depositan allí los aplicadores, se sella la bolsa, se pega con cinta para que la bolsa quede bien sellada, no se vaya a perder la muestra, y se diligencia el respectivo rótulo, se le pega a la bolsa y por supuesto con la cadena de custodia el embalaje, los aplicadores y el rótulo, así es como deben quedar. Y como el médico que está atendiendo a ese paciente ahí en el servicio de urgencias a través de los coordinadores tiene la obligación de notificar a la autoridad judicial del ingreso de un lesionado o una víctima de delito sexual, cuando llegue la autoridad judicial a conocer del hecho al servicio de urgencias, entonces simplemente coge todas las muestras que se recuperaron con su cadena de custodia ya embalada, secas, embaladas y con su rótulo, y se las entrega a la autoridad judicial que llegue a conocer del caso. Y el médico o el profesional de salud debe registrar en la historia clínica la entrega de esos diferentes elementos a la autoridad judicial y que le firme de recibido con huella y código para que quede la constancia en la historia clínica de a quién se le entregaron esas evidencias. Igualmente, cuando se toman muestras de frotis vaginal o de cavidad vaginal, la vagina también es un lugar húmedo, al igual que la región anal y perianal, entonces no necesitamos humedecerlos, simplemente introducir en la vagina y hacer rotar los aplicadores para tomar las muestras de las paredes y del fondo de saco o del introito vaginal, dejarlos secar igualmente al medio ambiente y cuando estén secos, embalarlos en un papel o en una bolsa de papel estéril, sellarlos con cinta de evidencia o con cinta transparente si no se tiene más, rotularlos, hacer la cadena de custodia y entregárselos a la autoridad judicial competente que llegue a conocer del caso. En los delitos sexuales también ocurre que la víctima alcanza a defenderse de la agresión a la que está siendo sometida. En esa defensa, la víctima es muy probable
que utilice sus manos para defenderse. Y al utilizar las manos para defenderse y agredir a su agresor, puede en los lechos ungueales de la víctima quedar vestigios biológicos, células epiteliales, manchas de sangre o algo del agresor, y entonces debemos tener en cuenta esa circunstancia y, por supuesto, debemos tomar frotis de los lechos ungueales para recuperar esa evidencia biológica que ha quedado allí y darle el trámite correspondiente. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente tomamos el aplicador, por supuesto, estéril, limpio, y lo impregnamos, como el lecho ungueal sí es seco, lo impregnamos con una gotica de solución salina estéril y ya el aplicador humedecido lo rotamos por los lechos ungueales tratando de recuperar la muestra biológica que ha quedado allí. Ya hemos aquí recuperado algo de lo que había y hemos hidratado si había algo allí. Este lo dejamos secar para, por supuesto, empacarlo y enviarlo al laboratorio. Y con otro aplicador seco recuperamos lo que se ha hidratado, haciendo el paso por los lechos ungueales y rotar el aplicador por los lechos ungueales, y hemos recuperado lo que se ha hidratado. Cualquier material biológico lo dejamos secar igualmente, y cuando estén secos entonces lo mismo, en una bolsa de papel estéril limpia los embalamos, pegamos el rótulo y le hacemos la cadena de custodia para entregarlo a la autoridad judicial. Igualmente, las pacientes que ingresan a un servicio de urgencias, víctimas de un delito sexual, pues en las prendas que tiene la víctima también va a quedar mucha evidencia biológica, fibras, cabellos, vellos púbicos, manchas de sangre, manchas de semen, fluidos corporales. Entonces, tenemos que recuperar esas prendas. Ya en el instructivo del manual de cadena de custodia y del reglamento de delito sexual está explícito cómo deben recuperarse las prendas. La prenda recuperada debe dejarse secar al medio ambiente, porque en muchas ocasiones viene húmeda o tiene fluidos corporales que la han humedecido. Debemos dejarla secar, idealmente en papel craft. En muchas ocasiones la prenda la podemos doblar sobre sí misma, pero utilizando pliegos de papel bond limpio, carta, entre los pliegues para evitar el roce de la prenda entre sí. Y entonces la vamos doblando y utilizando el papel para protegerla. Y así entonces ya en papel limpio la podemos embalar doblando el papel craft con la cinta, sellando todo el embalaje, especialmente uniendo las partes o los bordes libres del papel para que la prenda o el elemento que estemos embalando no se vaya a salir del embalaje. Todos los bordes donde puede haber riesgo de que la bolsa se abra o el empaque se abra y se pueda perder la evidencia. Y así ya embalada la prenda, después de haber sido seca, y hacer el respectivo rótulo en el embalaje y la respectiva cadena de custodia describiendo ese elemento material probatorio. En muchas ocasiones la prenda, por lo general
que tomamos son las prendas más externas que tiene la persona y que pudieron haber estado en contacto con el agresor, y es donde van a quedar esas evidencias. Y por supuesto la ropa interior es muy importante, porque si la persona llega con la ropa interior que tenía puesta al momento de los hechos, allí van a quedar muchos fluidos seminales, fluidos vaginales, y entonces la prenda, como es más pequeña, podemos utilizar también bolsas de papel para su embalaje. Abrimos con guantes y ya después de secar la prenda, la embalamos en la bolsa de papel y luego sellamos la bolsa. Podemos doblarla conteniendo la evidencia, la prenda. Igualmente la sellamos con cinta y le hacemos el respectivo rótulo y cadena de custodia para ser entregada a la autoridad judicial al momento que llegue la autoridad judicial a conocer del caso y a iniciar el proceso de investigación. Porque, como les decía, el médico que recibe a ese paciente tiene la obligación de recuperar las evidencias y entregarlas a la autoridad judicial que llegue a conocer el caso. En muchas ocasiones también hemos visto que las pacientes, mujeres víctimas de delito sexual, pueden llegar a consulta al servicio de urgencias y hemos encontrado en el interior de la vagina el condón. Entonces, debemos manejarlo de una forma adecuada. Si la paciente nos llega con el condón, pues por supuesto debemos recuperarlo. ¿Qué debemos hacer? Si fue el condón utilizado y está en el interior de la vagina, entonces al interior va a haber células seminales, pero al exterior hay células vaginales de la paciente, y entonces lo que tenemos que hacer es, con un aplicador, hacer un frotis de la parte externa del condón, recuperando ese fluido que hay allí en la parte externa del condón. Ya después de haber recuperado ese material, lo dejamos secar igualmente al medio ambiente, en una gradilla o en un frasco plástico, y después lo embalamos, igual como hemos hecho el proceso de las frotis orales, de los frotis vaginales o frotis de lechos ungueales en bolsa de papel. Y el condón, entonces, que en su interior contiene las células seminales, entonces lo anudamos en su extremo superior para que no se vaya a regar y lo depositamos en un frasco plástico, tapamos el frasco plástico, le hacemos el respectivo rótulo y la cadena de custodia, y por supuesto, como contiene una muestra biológica, debe ir también en cadena de frío. Vamos a hacer un ejercicio de embalaje con rotulado y elaboración de cadena de custodia. Entonces, hemos tomado unos frotis de introito vaginal. Suponemos que allí hay células seminales tanto como células vaginales, es decir, allí puede haber dos perfiles genéticos, el del agresor y por supuesto el de la víctima. Para eso es que sirve la evidencia, para conectar agresor y víctima. Si encontramos una evidencia en el agresor o en la víctima y esa evidencia pertenece al agresor o a la víctima, pues ahí estamos conectando los dos. Entonces, como habíamos dicho inicialmente, después de tomada la muestra, debe dejarse secar al medio ambiente y después de seca, entonces, debemos embalarla en una bolsa de papel. Entonces, sellamos todas las partes, aplicar cinta. Ahí tenemos entonces completamente sellada la bolsa, ya no hay espacio, no le hemos dejado espacio para que la bolsa se abra y se pierda la evidencia. Después de eso, entonces, elaboramos el rótulo. Este rótulo que tenemos aquí a mano es el rótulo que utilizamos en medicina legal, pero como les decía, cada hospital puede hacer sus rótulos adhesivos
con el membrete del hospital y el municipio donde se está laborando. Y en él se va a registrar el número de historia clínica. Entonces podemos registrar historia clínica con el número correspondiente al paciente, el nombre del paciente, el número de cédula del paciente y la descripción del material probatorio o la evidencia que estamos empacando y que va a ser entregada a la autoridad judicial. En este caso vamos a hacer el ejercicio con 2 aplicadores con frotis de introito vaginal. Cantidad de los elementos son 2, unidad aplicadores. Y registramos la fecha de recolección y embalaje. Anotamos la fecha entonces, día, mes, año, hora, lo mismo en el embalaje. El nombre de y apellido de la persona que lo recuperó, en ambas casillas, el número de la cédula y la firma. Y ahí tenemos ya el rótulo de la evidencia que vamos a entregar a la autoridad judicial y, por supuesto, ya después ese rótulo lo despejamos o lo despegamos porque debe ser un rótulo autoadhesivo o autoadherible en el embalaje y nos queda la muestra ya lista, seca, embalada, rotulada para ser entregada a la autoridad judicial. Después de tener embalada y rotulada adecuadamente la evidencia que hemos recopilado o recuperado de la paciente, tenemos que hacerle entonces la respectiva cadena de custodia. La cadena de custodia tiene la misma información que el rótulo: el número de historia clínica, las siglas de HR, hallar, recuperar, embalar, el nombre de quien la recuperó y quien la embaló, la identificación, el número de cédula, la entidad a la cual pertenece, aquí sería por ejemplo el médico del Hospital San José de Neira, la firma y la fecha, y la descripción de la evidencia que se recuperó y que se registró igualmente en el rótulo. Y la descripción entonces serían 2 aplicadores con frotis de secreción vaginal, de introito vaginal, tomados a paciente Juan José Chaus o Virgelina Torres, el nombre que tenga el paciente, ¿sí?, en el servicio de urgencias del Hospital de Neira. Esa es la información que contiene la cadena de custodia que debe acompañar a la evidencia embalada y rotulada. Cuando se le vaya a entregar entonces la evidencia rotulada y embalada con la cadena de custodia, la autoridad judicial que llegue debe diligenciar las casillas de recibo de evidencia. Tiene las casillas para fecha, año, mes, día, la hora, igualmente el nombre de quien recibe, el número de la cédula de identificación, la entidad, entonces aquí sería Hospital San José de Neira, cómo actúa la persona, generalmente como custodio. El propósito del recuperar la evidencia es para análisis, porque la va a enviar al laboratorio de análisis, el estado en que la encuentra, entonces puede anotar ahí que está embalado adecuadamente y la firma de recibido. Y esta misma información debe quedar consignada en la historia clínica de quien recibe esa evidencia, con su identificación, la huella, la firma y por supuesto la fecha y hora de entrega.
para que quede los registros de historia clínica a quién se le entregó esa evidencia. Con esto entonces damos por terminado el taller de embalaje, teniendo en cuenta de que siempre toda evidencia biológica debe dejarse secar primero al medio ambiente y luego ser empacada en papel para evitar la degradación de la muestra. Bien sellada con su rótulo diligenciado adecuadamente y la cadena de custodia. Cuando son evidencias que no requieren cadena de frío, pues se pueden manejar en un área seca, como son las prendas, como son los aplicadores tomados ya sea de cavidad oral o de introito vaginal o de región perianal ya secos, también pueden manejarse en espacios secos, o cuando son cabellos, por ejemplo, también, habiendo sido embalados en papel, también se puede manejar en espacios secos. A diferencia de cuando tomamos muestras biológicas líquidas en vacuumtiners o en frascos de propileno, siempre, aparte de que estar bien embaladas en su respectivo embalaje o contenedor, muestras de sangre en vacuumtiners, muestras de orina o condón con su contenido en frascos de propileno, con su respectivo rótulo, como lo hicimos ahora, y el formato de cadena de custodia, deben también guardarse bajo cadena de frío. Y cuando se le entreguen a la autoridad judicial, por supuesto, debe indicársele a la autoridad judicial que esas muestras deben llevarse en cadena de frío, y entonces él debe disponer de una nevera de icopor con sus respectivas pilas para poder hacer el traslado de estas evidencias desde el sitio hasta el laboratorio y que no se vayan a deteriorar las muestras. Con esto damos por terminado entonces el tema de embalaje y agradecemos a todos por su concientización de que es un derecho que tienen las víctimas, no solo de la atención médica, sino también de la recuperación de evidencia forense. De ahí radica entonces que el médico también hace parte del sistema judicial por su responsabilidad que tiene, sobre todo en el delito sexual, donde está obligado también a recuperar esas evidencias. Agradecemos entonces su acompañamiento y el interés que han puesto y la dedicación que le den a el embalaje, al rotulado y a la cadena de custodia de las diferentes muestras que se tomen en los servicios de urgencias.